El científico ahora yacía tendido sobre el césped de un frondoso jardín, rodeado de perros que movían la cola con entusiasmo, mientras su valquiria, Dondul, se entretenía jugando con ellos a escasos metros. ¿Pero qué hacía exactamente en ese lugar? Para entenderlo, era necesario retroceder unos momentos en el tiempo. Tesla estaba a punto de concretar un trato diplomático con Ren Yamashiro, la capitana suprema, cuando aquella conversación quedó repentinamente en pausa. Ella le explicó, con su habitual tono autoritario, que retomarían el diálogo después de que concluyera una reunión pendiente. Sin añadir más, lo condujo hacia un jardín interno que se encontraba en la base del 10º escuadrón. Ren lo dejó allí, plantado en medio de la vegetación, con una advertencia clara. No te muevas de aquí, ordenó, cruzando los brazos. Volveré cuando termine. En realidad, no temía que intentara escapar. Después de todo, él estaba allí por voluntad propia y, si hubiese querido matarla, ya habría tenido sobradas oportunidades durante el combate. Aunque Tesla aún no le caía del todo bien, su ego chocaba con el de ella de formas impredecibles, al menos comenzaba a generarle una pequeña muestra de confianza. El problema era que lo había dejado solo en aquel jardín mientras resolvía sus asuntos, y ahora él se encontraba, aburrido. No podía negar que el lugar era hermoso, curioso, vibrante y, hasta ahora, el único sitio en esa dimensión donde había visto vegetación y animales. Los perros, bastante amigables, por cierto, también contribuían a hacer la espera más llevadera. Mientras deambulaba sin intención alguna de salir del recinto, cumpliendo la promesa que le había hecho a Ren, sus ojos se posaron sobre un objeto que sobresalía entre el pasto. Se agachó con curiosidad y recogió un pequeño cuaderno de tapas desgastadas. Al abrirlo, descubrió letras dispersas, algunos dibujos y apuntes que, a primera vista, parecían carecer de importancia. Sin embargo, al hojearlo con más atención, comprendió de qué se trataba: el diario personal de Ren Yamashiro. Una sonrisa se dibujó en su rostro. La suerte parecía estar de su lado, ofreciéndole información valiosa sin necesidad de solicitarla. Claro, leer diarios ajenos era mala educación, pero, honestamente, no tenía nada mejor que hacer en ese momento. A medida que avanzaba en las páginas, comenzó a conocer más sobre la vida de aquella mujer. Descubrió que había sido criada prácticamente como un arma desde la infancia y que, aún así, se mostraba sorprendentemente feliz con esa condición. Tesla pudo deducir su personalidad a través de sus escritos. Una mujer egocéntrica, narcisista hasta límites insospechados y, sin embargo, dueña de una madurez que contrastaba con su soberbia. Aunque consideraba a los demás como poca cosa a su lado, se mantenía respetuosa en sus anotaciones. Nada demasiado útil para sus intereses, hasta que llegó a la sección dedicada a su habilidad. Ese era el punto que más le intrigaba. Lo desconcertaba cómo Ren había podido realizar todas las proezas que él mismo había presenciado durante el combate. Pero justo esa parte estaba arrancada. Un corte limpio, reciente. No había forma de leerla. Tesla suspiró con decepción. Esa sección, precisamente esa, podría haber resuelto su duda de inmediato. Al parecer, la propia Ren había eliminado esas páginas no hacía mucho tiempo, quizá por razones de seguridad. Continuó leyendo con avidez, casi como si se tratara de una novela de intriga personal. Y entonces, entre las últimas hojas, encontró algo verdaderamente relevante: la razón por la cual Ren poseía aquellos poderes sobrehumanos, y, probablemente, todas las demás mujeres que había visto hasta ahora. Todo se debía a los melocotones de Mato. El diario explicaba con detalle su funcionamiento, la jerarquía actual basada en el consumo del fruto, el comercio que se generaba a su alrededor y, lo más importante, la razón por la cual el sexo femenino era dominante en esa dimensión. Solo las mujeres podían obtener poderes al ingerir la fruta. El mecanismo no era complicado, simplemente comían el melocotón y recibían lo que llamaban una bendición. Esta variaba según la persona y, de acuerdo con una teoría que Ren mencionaba en sus notas, dependía del deseo interno más profundo de quien lo consumiera. El diario resultaba fascinante, y Tesla lo devoraba página tras página a una velocidad impresionante. Unas 10 por minuto, calculó mentalmente. Después de todo, era un científico entrenado para procesar información con rapidez. Descubrió también anotaciones sobre relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Japón, lo que le permitió deducir que la dimensión en la que se encontraba estaba localizada geográficamente dentro del territorio japonés.
Aunque no halló una explicación exacta sobre el lugar ni el método de acceso, sí se mencionaba que esa dimensión tenía un área equivalente a la de Tokio, lo que, según las notas de Ren, resultaba pequeña para los estándares de su confederación. Interesante, murmuró para sí, pasando una página más. Según el diario, la única manera de acceder a Mato era mediante portales situados estratégicamente en Japón, desde donde se distribuían los melocotones a otros países. Aún así, la producción no era suficiente para abastecer la demanda, pues la región sufría ataques constantes destinados a robar más frutas. También se mencionaban unas criaturas llamadas Shukis, habitantes naturales de la dimensión. Las distintas divisiones se encargaban de mantenerlas bajo control para evitar que escaparan al mundo humano. Otro dato curioso era que, ocasionalmente, personas comunes eran teletransportadas por error a esa dimensión. Nadie sabía explicar por qué ocurría, pero el destino exacto dependía de la división en la que aparecieran y de las capitanas que estuvieran a cargo de ese territorio en particular. Tesla levantó la vista del cuaderno, reflexionando. Ese último detalle le resultaba especialmente útil. Con toda aquella información, ya tenía una manera sólida de justificar su presencia allí, y, de paso, la existencia de su armadura. Gracias a Gondul, una mujer, después de todo, sería más fácil reforzar la historia sin necesidad de revelar la verdad completa sobre Ragnarok. Compartir información es la base del progreso de la humanidad, susurró, cerrando el diario por un momento. Pero aquí, la historia de los dioses no les serviría de nada. Probablemente me tacharían de loco. Mejor guardar silencio sobre ese asunto. Con esa idea clara en mente, comenzó a construir mentalmente una excusa coherente mientras terminaba de leer las últimas páginas del diario, cosa que logró en unos 40 minutos aproximadamente. Luego, con sumo cuidado, devolvió el cuaderno exactamente al lugar donde lo había encontrado, procurando que quedara en la misma posición. Se incorporó y caminó de vuelta hacia donde Gondul seguía jugando con los perros. Ella le dirigió una mirada cómplice, como si supiera que había estado tramando algo, pero no dijo nada. Tesla se dejó caer sobre el pasto, estiró los brazos por encima de la cabeza y permitió que los animales se acercaran a lamerle la cara con entusiasmo. «Buenos chicos», murmuró, acariciando el lomo de uno de ellos. «Buenos chicos». Y allí permaneció, recostado bajo el sol filtrado por los árboles, esperando con paciencia la llegada de aquella señorita. Pasaron minutos que terminaron convirtiéndose en unas cuantas horas, hasta que finalmente Tesla cayó completamente dormido sobre el césped. No supo precisar cuánto tiempo había transcurrido cuando una presión repentina en su pecho lo arrancó del sueño de golpe. Alguien apoyaba su talón sobre él, con la suficiente firmeza para resultar inconfundible pero sin llegar a lastimarlo. Abrió los ojos de par en par y se encontró con la figura de Ren Yamashiro frente a sí. La capitana suprema parecía tranquilamente amable en aquel momento. Una sonrisa se dibujaba en sus labios, aunque continuaba pisándolo sin el menor reparo. Sin mediar muchas palabras, le extendió la bata que él mismo le había prestado horas atrás y soltó un escueto. «Gracias». No lo dijo en voz alta, pero en su interior pensaba que él no se merecía aquella cortesía. Después de todo, había sido Tesla quien le había destrozado su uniforme durante el combate. Aún así, prefirió guardarse ese detalle para sí misma. Tesla esbozó una sonrisa soñolienta, se restregó los ojos con el dorso de la mano y se incorporó para tomar la prenda. Una vez que se la colocó sobre los hombros, ajustándola con gesto satisfecho, comentó con tono ligero. «Ahora sí me siento completo». Gondul, mientras tanto, continuaba jugando con los perros a escasos metros. Era evidente que la valquiria disfrutaba de verdad con aquellos animales. Sus ojos brillaban con una alegría infantil que rara vez mostraba en otras circunstancias. Ren observó la escena un instante y, por algún motivo que Tesla no alcanzó a comprender, pareció cruzar por su rostro una sombra de celos al ver a su valquiria entretenida con sus mascotas. Sin embargo, apartó la mirada con rapidez. Tenía cosas más urgentes que atender, como el científico que tenía delante. «Acompáñame», dijo Ren con sequedad, girando sobre sus talones. Tesla asintió con una sonrisa y se disponía a llamar a Gondul cuando la capitana se anticipó. «Esta vez vas solo», añadió sin volverse. «Quiero hablar exclusivamente contigo». El científico arqueó una ceja, intrigado, pero no encontró nada extraño en la petición. Con un gesto de aceptación, decidió seguirla fuera del jardín.
Mientras caminaban por los largos pasillos del cuartel, Tesla dejó que su mirada recorriera la arquitectura del lugar. Era hermoso, lujoso, incluso demasiado para lo que cabría esperar de una instalación gubernamental japonesa. Se preguntó, con curiosidad científica, si todos los cuarteles de aquella dimensión serían así de impresionantes. Ren lo condujo hasta una habitación al final del corredor. Para romper el hielo, Tesla se aventuró a preguntar: ¿por qué tardaste tanto? Te aseguro que me aburrí muchísimo. Ella soltó una risa corta, carente de humor genuino, y respondió mientras empujaba la puerta. Tenía asuntos muy importantes que atender. Lo miró de reojo. Además, gracias a tu intervención, tuve que inventarme una excusa para explicar no solo por qué había perdido mi uniforme, sino también por qué llevaba una bata puesta y por qué desaparecí varias horas. Hizo una pausa y añadió: al menos parece que me creyeron, aunque algunas personas siguen dudando. Pero nada de eso importa. Su tono se endureció. Y, en cualquier caso, no tengo por qué darte explicaciones a alguien como tú. Tesla cruzó los brazos y ladeó la cabeza con expresión pensativa. Luego soltó, con toda la naturalidad del mundo: eres bastante amargada para tu edad, ¿lo sabías? Ren frunció ligeramente el ceño ante el comentario, visiblemente molesta, pero decidió ignorarlo y continuar su camino sin dignarse a responder. Finalmente llegaron a una gran sala. Era espaciosa, con varias sillas distribuidas alrededor de una enorme mesa y, al fondo, un asiento más grande y ornamentado en el que Ren procedió a instalarse con la autoridad de quien ocupa un trono. Parecía un salón de reuniones oficiales, pensó Tesla, de esos donde se toman decisiones importantes. La capitana señaló la silla situada justo junto a la suya y ordenó: siéntate ahí. Tesla obedeció sin protestar. Una vez acomodado, apoyó los codos sobre la gigantesca mesa y, con una sonrisa que delataba su interés, comentó: soy todo oídos. Ren lo observó en silencio durante unos segundos, como evaluando si realmente podía confiar en él. Luego comenzó a hablar con voz firme. Bien, antes que nada, quiero que digas tu nombre, qué haces en este lugar y quién es tu compañera. Tesla cerró los ojos por un momento antes de responder, como si ordenara sus ideas tras una larga siesta. Luego se estiró con despreocupación, bostezando ligeramente, un gesto tan natural que dejó a la capitana ligeramente desconcertada. ¿Acaso no era consciente de la seriedad del momento? Tras acomodarse mejor en la silla, el humano comenzó a hablar con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente. Mi nombre es Nikola Tesla, declaró con sencillez, y el de mi compañera es Gondul. Francamente, no sé su apellido. Nunca he sido bueno recordando nombres. Venimos de Alemania. Viajamos a Japón para conocer distintas regiones, pero, extrañamente, fuimos teletransportados a esta dimensión. Como nadie llegó a rescatarnos, tuvimos que caminar un buen rato hasta encontrar este lugar. Hizo una pausa, observando la reacción de Ren, y añadió con total tranquilidad: mi compañera, bueno, ella es mi asistente de investigación. Tiene la habilidad de materializar cualquier cosa que otra persona imagine, siempre y cuando sea compatible con ella. Por suerte, yo lo soy, así que pude materializar un invento que llevaba años formulando. Tenía la teoría, pero no los materiales. Gracias a ella, por fin pude ponerlo a prueba. Aún es un prototipo, tiene defectos, pero, esbozó una sonrisa ladina, parece que funcionó bastante bien contra ti, ¿no? Soltó una risa ligera, como si comentara el resultado de un experimento trivial, pero a Ren no le hizo ninguna gracia. Su mandíbula se tensó imperceptiblemente, aunque optó por mantener el silencio. Tesla continuó, ahora con un tono más serio, impregnado de absoluta sinceridad. No estoy buscando problemas. Te ataqué porque pensé que estabas lastimando a esas personas. No entendía el contexto, y, sinceramente, aún no lo entiendo del todo. Pero ahora sé que eres parte del gobierno y que, probablemente, esas personas querían robarle al país algo importante. Yo no tengo intención de involucrarme en asuntos militares. Hizo un gesto con la mano, como quien cierra un capítulo, y añadió: y bueno, eso es todo. Tu nombre era Ren Yamashiro, ¿cierto? Lo escuché en las noticias de mi Alemania natal. Capitana del 10º Escuadrón, muy reconocida por tus relaciones diplomáticas con Estados Unidos, ¿no? Aquellas palabras lograron sorprender a Ren. Sus ojos se abrieron ligeramente, atrapada entre la incredulidad y el asombro. Nunca había escuchado a alguien hablar de ella de esa manera, con ese conocimiento tan específico, pero lo que Tesla decía sonaba terriblemente convincente.
Después de todo, ella sí era conocida internacionalmente, aunque no le gustara reconocerlo en público. Y considerando que Alemania solía seguir de cerca los movimientos diplomáticos de Japón, no resultaba descabellado que un científico alemán hubiera oído hablar de ella. Por más que Ren quisiera dudar, buscando algún resquicio por donde colar su desconfianza, la historia del científico sonaba lógica, coherente, y su tono al hablar resultaba extrañamente cautivador. Había algo en su voz, una mezcla de inocencia y seguridad, que desarmaba cualquier intento de interrogatorio hostil. La joven lo observó fijamente durante unos segundos, sus ojos recorriendo cada gesto, cada mínima variación en su expresión. Luego, finalmente, abrió los labios y dijo: «Está bien. Muy bien». Tras eso, sonrió. Una sonrisa tierna, casi ingenua, con un deje juguetón que resultaba desconcertante viniendo de alguien con su reputación. Pero sus ojos miraban a Tesla de una manera completamente distinta. Era la misma expresión que pondría alguien al observar a una mascota recién adoptada. Una mezcla de fascinación, posesividad y un cariño incipiente pero ya terriblemente peligroso. Tesla, ajeno al verdadero significado de aquella mirada, le devolvió la sonrisa con su habitual despreocupación. La forma de hablar de Tesla, esa mezcla peculiar entre ingenuidad, brillantez y una absoluta falta de sentido común social, llamó profundamente la atención de Ren. Resultaba extraño, desconcertante incluso, pero su curiosidad hacia él estaba creciendo a pasos agigantados. Y no solo por lo pintoresco de su actitud. Si la habilidad de su compañera realmente permitía materializar lo que otros imaginaran, y si Tesla era tan inteligente como aparentaba ser, aquel dúo podía convertirse en un recurso inestimable para la división. Un activo que ninguna otra capitana poseía. Aunque, por supuesto, Ren seguía desconfiando. Su mente ya trazaba protocolos. Enviaría un informe a Alemania para comprobar si existía algún registro de un tal Nikola Tesla viajando recientemente. Eso le daría la seguridad que necesitaba antes de tomar una decisión irrevocable. Mientras meditaba en ello, absorta en sus cavilaciones, Tesla se levantó de su asiento sin previo aviso. Con la naturalidad de quien se acerca a observar un espécimen fascinante, caminó hacia ella, y comenzó a acariciarle el cabello. Ren abrió los ojos de par en par, sorprendida. Normalmente habría reaccionado con violencia instantánea ante semejante invasión de su espacio personal, pero algo en el gesto la desconcertó de una manera extraña. Él no transmitía malicia. Sus dedos se movían con suavidad, como si estuviera examinando una rareza científica, no como quien comete una familiaridad inapropiada. ¿Y qué pasaba por la mente de Tesla en ese momento? Para él, la explicación era sencilla. Había visto a Ren volar a velocidades impresionantes. La fricción del aire a esas velocidades debería haber enredado o incluso quemado su cabello, pero el suyo se mantenía suave, sedoso, completamente intacto. En cambio, su propio cabello, cuando utilizaba el volumen, se endurecía como el metal para resistir aquella misma fricción. La contradicción lo fascinaba. Y Tesla, por supuesto, no conocía el concepto de espacio personal. Jamás lo había entendido, ni le interesaba hacerlo. Tras unos segundos de análisis silencioso, durante los cuales Ren permaneció paralizada por el asombro, la capitana finalmente reaccionó. Sus ojos se tornaron gélidos, afilados como cuchillas, una mirada capaz de fulminar a cualquiera que se cruzara en su camino. Tesla la notó al instante. Retrocedió un paso con las manos levantadas en señal de paz. No te estaba haciendo nada malo, se excusó con completa tranquilidad, como si aquello fuera lo más natural del mundo. Solo tenía curiosidad de cómo tu cabello resiste la fricción cuando vuelas. Es interesante. Ren no respondió. Aún procesaba el atrevimiento, y el hecho de que no hubiera existido mala intención lo volvía aún más desconcertante. ¿Cómo se enfrentaba uno a alguien que violaba las normas sociales por puro desconocimiento, sin malicia alguna? Tesla, completamente ajeno a la tensión que había generado, continuó como si nada. En fin. Supongo que nos vas a sacar de Japón, ¿no? He escuchado que cuando alguien aparece en Mato, lo llevan directo a Japón para procesarlo. No sabía que era tan común ser teletransportado aquí. Ese comentario la dejó helada. Era información clasificada. Conocida únicamente por quienes tenían acceso a informes especiales dentro de la organización, y coincidía exactamente con los protocolos establecidos. ¿Cómo podía saberlo un recién llegado? Entre más hablaba Tesla, más encajaba su historia. Demasiado, pensó Ren.
La habilidad de su compañera seguía siendo sospechosa, esa capacidad de materializar ideas era casi divina, pero todo lo demás se ensamblaba con una lógica peligrosamente coherente. Ren suspiró, dejando escapar el aire con lentitud. Luego se puso de pie, esbozando una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos, y se giró hacia él. ¿Recuerdas que te mencioné un trato? Tesla levantó una ceja, curioso, y asintió con un movimiento de cabeza. La capitana continuó, su voz adoptando un tono suave pero impregnado de una autoridad innegable. Atacaste a la líder suprema de esta organización. Yo podría ejecutarte por eso sin que nadie levantara una queja, pero entiendo que fue una confusión, así que dejaré pasar tu ofensa. Sin embargo, quiero algo a cambio. Hizo una pausa, observando su reacción. Quiero que trabajes para el cuerpo especial antidemonios. Necesitamos gente con tu talento. Tesla frunció el ceño, procesando la propuesta. ¿Antidemonios? Repitió, esbozando una mueca de escepticismo. No sabía que existieran los demonios. Suena más a superstición que a ciencia. Ren mantuvo la mirada fija en él, impasible. Existen, respondió con sequedad. Y son mi problema. Ahora también el tuyo. Tesla se cruzó de brazos, adoptando una postura pensativa. ¿Cuánto tiempo planeabas quedarte en Japón? Preguntó Ren retomando su interrogatorio. Unos días, respondió él con honestidad. Solo venía a visitar museos y hacer notas para mis investigaciones. Ladeó la cabeza. Tu oferta es interesante, pero debo rechazarla. Suena más a una trampa mortal que a un trabajo. A otro le parecería una gran oportunidad, pero yo todavía valoro mi vida. Ren mantuvo la sonrisa, aunque sus ojos se afilaron. Lo lamento, dijo, y su tono cambió drásticamente, volviéndose frío como el hielo, firme como una sentencia, pero ya no es una propuesta. Es una confirmación. Sigo desconfiando de ti, y has cometido el error de atacarme. Te dejaré dos opciones. O eres eliminado como enemigo público del país, o trabajas para nosotros en el cuerpo especial antidemonios. Tesla sintió un nudo apretarse en su estómago. Ambas opciones eran pésimas, pero al menos una le permitía seguir respirando. Lo más preocupante, sin embargo, era la confianza absoluta que Ren proyectaba. Él sabía que la había derrotado anteriormente, aunque sin intención de matarla, solo para detenerla, pero aún así ella hablaba como si pudiera eliminarlo sin dudar, como si su victoria anterior hubiera sido un mero accidente. Tal vez no había usado todo su poder en aquel encuentro. Y ahora, sin Gondul a su lado para materializar el Volunder, estaba completamente vulnerable. Aún así, Tesla sonrió. Una sonrisa tensa, forzada, pero sonrisa al fin. No creo que mi compañera quiera, empezó a decir. Pero Ren lo interrumpió con un gesto seco. Ella puede irse, declaró, y su voz adquirió un matiz extrañamente amenazante. Aunque me encantaría tenerla, no tiene la culpa de nada. Tú eras quien la controlaba, ¿no? Tesla sintió la presión aumentar, un peso invisible oprimiéndole el pecho, pero logró mantener la compostura. Aceptó la oferta, no porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. A veces, pensó con amargura, la ciencia implicaba sacrificios. Aún así, pidió una sola cosa antes de ser reclutado oficialmente. Al menos déjame despedirme de Gondul. Ren aceptó con un movimiento de cabeza, añadiendo que ella misma escoltaría a la Valquiria hasta el portal hacia Japón. Acto seguido, salió del salón con paso firme, indicándole con un gesto que la siguiera. Tesla obedeció, caminando tras ella, aunque un plan ya germinaba en su mente, tomando forma entre las sombras de su conciencia. Gondul podía convertirse en cualquier objeto, adaptar su forma a voluntad, y mantenerse así indefinidamente. Si lograba que se transformara en algo lo suficientemente pequeño, Tesla podría guardarla consigo sin que nadie la notara. Así, aunque ella fuera técnicamente expulsada, él aún tendría acceso al Volunder, a su única carta de seguridad en aquel lugar. Era un plan arriesgado. Terriblemente arriesgado. Pero mientras observaba a Ren caminar delante de él, poderosa y encantadoramente peligrosa, con esa mezcla de autoridad y fragilidad que la hacía tan impredecible, Tesla entendió con claridad cristalina que ya estaba atrapado en ese mundo. Y necesitaba todas las ventajas posibles.